¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Esta semana vamos a hablar sobre cómo las tecnologías están de alguna manera afectando positivamente toda la cuestión de la sustentabilidad. Una de las tecnologías de las que están realmente haciendo gran impacto es lo que se conoce como Internet de las Cosas. Vamos a ver un poquito sobre lo que es Internet de las Cosas. Su nombre mismo nos dice que son cosas comunes, como por ejemplo máquinas, como por ejemplo electrodomésticos, por ejemplo vehículos, todos los gadgets que tenemos, como algún reloj, como algún teléfono, todas estas cosas comunes que tenemos o que incluso en las ciudades, como por ejemplo semáforos, las luces públicas del alumbrado, todo eso puede ser de alguna manera considerado como las cosas que podemos utilizar para Internet de las Cosas. Entonces tenemos por una parte a las empresas que pueden tener diferentes maquinarias y equipos, nosotros como individuos con nuestros gadgets, y la parte pública en las ciudades donde, como comenté, en las luminarias, en los semáforos, etcétera, pueden tener algo que impacte para lo que es Internet de las Cosas. Y lo que hacen prácticamente es que todas estos gadgets, estos equipos, maquinaria, etcétera, puedan estar interconectados entre sí a través de chips que hacen que se manden datos, que manden información entre ellos y entonces se toman decisiones sobre qué hacer. Una vez que se hace la interconexión entre ellos, estos pueden mandar datos a través de Internet a una gran base, a una Big Data, y pueden tomar decisiones y además nos da mucha información para ver el perfil de las personas. Esto del Internet de las Cosas tiene aplicación y tiene impacto en muchas áreas. Sobre todo, por ejemplo, en la salud. Vemos ahora que muchos médicos pueden estar controlando el estado físico de sus pacientes a través de este monitoreo de los chips y estar recibiendo la información. Y al mismo tiempo, si esta información en algún momento es relevante, hay que tomar alguna decisión o hay que hacer algo, el mismo aditamento, el mismo gadget puede enviar información, por ejemplo, a una clínica, o puede enviar información a una ambulancia o a una farmacia para surtir medicinas o para que pase la ambulancia o para que la clínica dé una cita al paciente. También vemos, por ejemplo, en las empresas está sucediendo algo muy interesante, la automatización a través de estos sensores, donde va el proceso de producción y se van midiendo diferentes cosas y en función a eso, antes con operarios a través de un tablero de control o físicamente en los diferentes pasos de producción se hacían los ajustes. Ahora, con los chips, con el Internet de las Cosas, al detectar esta señal, al detectar una variación entre lo planeado contra lo real, se hacen estos ajustes. Entonces la automatización es algo muy importante. Los sensores, por ejemplo, para subir o bajar presión o temperatura es algo que está sucediendo y está ayudando mucho a disminuir errores de tipo humano. También tenemos la parte, obviamente, de la sustentabilidad, donde estamos viendo, por ejemplo, en cuestiones de mediciones meteorológicas, en mediciones de situaciones en las que hay que reaccionar en algún momento específico y el Internet de las Cosas con diferentes chips en diferentes situaciones, localizaciones, está monitoreando cuáles son las situaciones y puede reaccionar. En la vida urbana normalmente también puede utilizarse, por ejemplo, en sensores para las vías de tren, para detener el cruce de pasajeros, también el control de semáforos, se puede detectar también en los famosos radares que vemos ya en muchas ciudades, la velocidad de las personas. También en las ciudades, por ejemplo, se puede dar información a los usuarios, a los conductores de sus vehículos, donde hay algún caos vehicular y entonces tratar de evitar eso. Y con eso se disminuirían, por ejemplo, muchas situaciones de embotellamientos y por lo tanto también generación de CO2. Estamos viendo también, por ejemplo, en las ciudades se puede indicar cuáles son las mejores rutas para moverse, cuáles son estacionamientos libres en ciertas calles que pueden estar siendo recibidas por los conductores en tiempo real. Y también nosotros podemos estar monitoreando en cuestiones ambientales, por ejemplo, la situación de ciertos grupos de especies, cómo se van moviendo, cuál es el número de especies que tienen. Y estamos viendo entonces que Internet de las Cosas realmente está cambiando todo lo que es al día de hoy para los individuos, para las empresas y para las ciudades. Ustedes van a estar trabajando
en una lectura sobre Internet de las Cosas y cómo esto está impactando a todo lo que es la sustentabilidad. Otra de las partes importantes para la sustentabilidad también es la medición del aire, de las condiciones atmosféricas. También, por ejemplo, en las casas se puede ver que algunos electrodomésticos sean inteligentes y detecten cuándo hay más calor, cuándo es menos calor, y a través de termostatos puedan realmente encender, apagarse en la cantidad suficiente de temperatura para que haya un menor uso de energía y al mismo tiempo una menor emisión de gases como el CO2. Y también son inteligentes porque detectan cuáles son los comportamientos y los perfiles de los usuarios y en base a eso se van adaptando y ya saben cuándo tienen que reaccionar. Esto es apenas el inicio, obviamente esto se va a desarrollar mucho más como sucede en la tecnología y vamos a ver qué tanto esto puede suceder. Yo los invito a que ustedes mismos empiecen a pensar cuáles son las posibilidades de las cosas que tenemos alrededor, por ejemplo, nuestra mesa, nuestra motocicleta, nuestro reloj, qué otras cosas le podemos servir para que sirvan con un chip como algo que da información y que se va a ese Big Data y que nos puede dar muchos datos sobre los comportamientos de las personas, los comportamientos en las ciudades, los comportamientos en las empresas y en base a eso poder generar proyectos que puedan beneficiar a la sustentabilidad del lugar. Entonces, la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre esto, hacia dónde va. Hay mucha información que pueden ustedes obtener a través de las redes también y ir viendo cómo se va desarrollando esto. Hay algo que se llama IIoT, que es Industrial Internet of Things, que es básicamente más orientado hacia la parte del Internet de las Cosas aplicadas a las empresas, pero estamos viendo que hay un desarrollo muy grande. En la parte de automotriz también, por ejemplo, el desarrollo de autos autónomos, es decir, sin algún conductor, es una de las que más están aprovechando todo esto de Internet de las Cosas para detectar sensores, para detectar mejores opciones de traslado, para medir las condiciones, por ejemplo, de los neumáticos. Ustedes saben que si las llantas están desinfladas, se usa más gasolina y eso implica mayor contaminación. Entonces, esto lo estaría detectando el Internet de las Cosas. Estos chips le estarían diciendo al dueño del automóvil, tienes que llevarlo a inflar las llantas o tienes que llevarlo a mantenimiento. El automóvil detecta todo esto sin necesidad de estar esperando a que llegue la fecha de mantenimiento y eso obviamente tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, esperemos que en esta semana ustedes disfruten este tema de Internet de las Cosas. Vamos a tener por ahí algunas opciones de interactuar con ustedes sobre este tema para que vean cómo, de nuevo, en la parte que les toca a ustedes en su ciudad o sus empresas, esto les va a impactar y cómo ustedes pueden desarrollar esto como un actor y no simplemente como un espectador. Gracias.